lo que nos estaban pidiendo, el cuestionario. El cuestionario es simplemente un balotario de preguntas que digamos que eso es lo más adecuado en este momento, ¿no? Voy a darle clic en agregar un cuestionario. Entonces, nosotros para hacer un cuestionario, el cuestionario simplemente para el aula virtual es una actividad que está muy aparte de las preguntas. Entonces, nosotros tenemos dos opciones. Crear la evaluación llamada cuestionario y al mismo tiempo ir agregando las preguntas, o lo que se usa más usual es tener un propio banco de preguntas. Entonces, si queremos trabajar con un banco de preguntas, en la sección de administración del curso, tengo en la parte inferior el banco de preguntas. Aquí voy a guardar todas mis preguntas. ¿Por qué se recomienda trabajar con el banco de preguntas? Porque probablemente puedo ir teniendo esta semana unas 20 preguntas, la próxima semana registro más 20 preguntas y así voy teniendo un balotario de preguntas que me puedan servir en alguna u otra evaluación que quiera hacer el estudiante. Y además las puedo descargar y las puedo llevar a mi siguiente curso del próximo semestre y ya voy teniendo la lista de preguntas. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 preguntas creadas. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es empezar a crear las preguntas. ¿Sí? Bueno, aquí en la sección de crear una nueva pregunta, voy a tener todas las opciones referentes. En realidad, esto nos va a llevar mucho tiempo de configuración cada uno, pero la opción, de alguna manera, la más sencilla para que los estudiantes puedan responder una pregunta es la opción múltiple y la sección verdadera. La opción múltiple es que le van a salir una lista de respuestas y el estudiante va a poder marcar una, ¿no? Y la segunda, de verdadero o falso, hay una sección donde solamente aparece la pregunta y yo puedo indicar si es verdadero o falso. Luego van a aparecer muchas actividades que nosotros podemos trabajar para arrastrar. He buscado un video en internet para luego poder proporcionárselos, que son 5 horas de desarrollar todos esos ejercicios. Entonces, lo que vamos a hacer, como estamos empezando, es que vamos a empezar a desarrollar estas dos primeras opciones. En la primera sección, que es la opción múltiple, voy a hacer clic en agregar. Y dentro de esta sección de agregar, voy a tener que empezar a registrar mis preguntas. Muy importante, el estudiante va a poder visualizar lo que se escriba en el enunciado de la pregunta. El nombre de la pregunta es como un alias que va a revisar, que va a tener esa pregunta. Por ejemplo, si es que yo quiero responder o hacer alguna pregunta sobre el tema de computación, ¿no? Y mi pregunta va a ser, el mouse corresponde a, ¿no? Esa va a ser mi pregunta. A ver, hay una pregunta para matemáticas. Igual hay una serie de opciones que podemos trabajar de matemáticas para poder insertar sobre todo algunas fórmulas. Tatiana nos pregunta si es solamente conceptos con los que nosotros vamos a trabajar de verdadero y falso y de opción múltiple, solamente me permite colocar conceptos. Entonces, si yo aquí estoy haciendo mi pregunta, en esta sección dice retroalimentación. Eso significa que cuando la persona o el estudiante responda, le va a aparecer este mensajito. Aquí podemos darle algunas indicaciones e incluso podemos darle la respuesta. Pero, dada la circunstancia que nosotros estamos trabajando esas actividades en línea, no necesariamente deberíamos darle esta retroalimentación, porque en vivo o cuando esté desarrollando el examen, porque si es que yo le estoy indicando al examen que va a ser el examen, no sé, mañana a las 3 de la tarde, probablemente como todos se conocen, pueden ponerse de acuerdo e ir mirando las preguntas, ¿no? Y si es que yo ya respondí y sé la respuesta, y terminé antes, le puedo pasar la respuesta a los otros participantes. Por eso es que mejor deberíamos hacer una retroalimentación en forma general más que por pregunta, ¿no? Ahora, si es que aquí yo voy a indicar que solamente hay
una sola respuesta, la dejo seleccionada, solo una respuesta. Pero si es que la pregunta permite tener dos respuestas o más, entonces selecciono permitir varias respuestas. Por lo general se suele usar que solamente una de las respuestas es la verdadera. El número de elección que indica ABC, ABC en mayúsculas, 1, 2, 3 o en romano, ¿no? Eso simplemente es cómo va a listar las respuestas. Por defecto se va a quedar en ABC. Ahora, ¿cómo yo indico las respuestas? Entonces yo coloco, por ejemplo, primero, en mi caso voy a colocar la respuesta verdadera, hardware. Para que nuestra aula virtual pueda saber cuál es la respuesta verdadera, en calificación yo tengo que seleccionar que es el 100%. Cuando yo registre la respuesta que es al 100%, significa que esa es la respuesta verdadera. Nos preguntan cómo se hace para que se chocolateen tanto las preguntas como las alternativas. Sí, en esta sección está, y cuando trabajemos ya la configuración del cuestionario, ahí está la opción para que pueda barajear esa opción. Entonces voy a colocar acá mi otra respuesta. Entonces, si estas respuestas son falsas, simplemente hay una calificación de ninguno, ¿no? Voy a colocar aquí las posibles respuestas. Estoy preguntando qué es un mouse, entonces estoy colocando, ya respondí, es un sistema operativo. Yo voy a dar 4 respuestas, ¿sí? Entonces, para recordar, para yo indicarle a nuestro sistema cuál es la respuesta verdadera, tengo que indicar que el tipo de calificación es el 100%, ¿sí? Es el 100%. Bien, entonces, una vez que hemos terminado esa pregunta, simplemente guardamos los cambios. Ahora, si tenemos otra pregunta que realizar, simplemente lo que hacemos es ir agregando preguntas, preguntas, preguntas. Ahora, yo recomiendo que primero trabajemos el banco de preguntas y después hagamos la evaluación o el cuestionario y jalemos las preguntas. ¿Por qué? Me pasaba a mí cuando yo empezaba a trabajar con los cuestionarios, e iba registrando pregunta por pregunta, pero luego me equivocaba, se cerraba la sesión y perdía todo lo que había avanzado. Entonces sería mejor ir trabajando preguntas por preguntas, ¿no? Bien, entonces una vez que yo ya tengo mi banco de preguntas, ya va a depender de ustedes la cantidad de banco de preguntas. Me voy a mi curso y ahora sí voy a indicar que voy a agregar una evaluación. Entonces voy a añadir una actividad, voy a seleccionar un cuestionario. Entonces voy a agregar. Sí, ¿se puede ver el cuestionario? Sí, sí se puede ver el cuestionario. Nosotros podemos verlo en la vista como profesores, que es lo que ven los alumnos. Voy a colocar, por ejemplo, este corresponde a la evaluación de unidad. Entonces voy a colocar una descripción de qué trata esta evaluación. Ya cada uno tendrá que dar sus propias indicaciones, ¿no? Bien, esto es, digamos, lo más importante de cómo seleccionar un cuestionario. El, el tiempo de duración de esta evaluación. Es decir, si es que yo hoy día estoy trabajando esta evaluación y el día de mañana voy a asignarles un cuestionario, entonces voy a tener que programar. Lo vamos a dejar para la fecha de hoy día porque yo tengo un usuario de un alumno para que ingrese en este momento y responda a las preguntas, ¿sí? Entonces yo voy a habilitarlo. Vamos a ponerlo que, a ver, son las 8:06, vamos a empezar que trabaja a las 6:15 se habilite esta opción. Y le voy a indicar que va a tener, vamos a suponer que va a tener 45 minutos para responder, pero como son 5 preguntas, le vamos a indicarle que va a tener solamente 15 minutos. Eso quiere decir que este cuestionario va a estar habilitado entre las 6:15 y las 6:30, ¿sí? A partir de las 6:15 los estudiantes pueden ingresar. El tiempo de límite, yo puedo decir que el examen solamente puede durar 10 minutos porque estoy haciendo 5 preguntas, ¿sí? Estoy haciendo una cantidad de preguntas y puedo indicarle minutos, ¿no? Ustedes ya va a depender cuánto tiempo va a demorar este examen, pero considerando que debe estar dentro de este tiempo, ¿no? Ahora, si es que me dura 15 minutos, yo no le puedo decir que el límite de tiempo es de 30 minutos, pues no, porque ya sobrepasa esta configuración.
Jorge Chirino nos pregunta, profesor, nos dice, cuando más de una alternativa es correcta, ambas calificaciones de alternativas se coloca al 100%. Se puede colocar al 50-50 por los pesos. Va a depender si quieren asignarle pesos. Por ejemplo, si es que usted quiere que solamente las dos se marquen y así marque una, solamente la respuesta verdadera es que tienen que marcar las dos y que tendríamos que asignarle el 100% a las dos. Ahora, pero si nosotros queremos decirle que va a valer medio punto si responde al menos una de las dos, tendríamos que asignarle el 50%, ¿no? Aquí, cuando el tiempo ha terminado, eso es muy importante. Debemos indicar que tiene tres opciones. El envío se realiza de forma automática. Hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. Dice, el envío, el tercero, debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Esta tercera opción no es la adecuada. ¿Por qué? Porque si al estudiante se le va el tiempo y no responde, automáticamente se anula esa evaluación. Entonces, lo correcto sería es que así se pase el tiempo, automáticamente se envíe el cuestionario. ¿Sí? Así se pasa el tiempo, automáticamente se envía el cuestionario. La segunda opción dice, hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario para no responder a más preguntas. Eso quiere decir que si es que yo terminé el cuestionario, puedo tener más tiempo, ¿sí? O si el envío se realiza de forma automática. Ojo, pero si esta opción, que es la más habitual, de el envío se realiza de forma automática, si es que yo estoy dentro de los parámetros de tiempo de los 10 minutos, tengo opción de todavía poder revisar, ¿sí? ¿Se puede ocultar el cuestionario? Sí, se puede ocultar el cuestionario tal como nosotros ocultamos un archivo, o también le podemos asignar una contraseña, que la vamos a ver en el siguiente minutos. Nos pregunta, nos dice, a ver, Isabel, el tiempo límite en su ejemplo no debería ser 15 minutos. No, en mi caso, a ver, acá para que se entienda, es que el cuestionario está habilitado desde las 6:15 hasta las 6:30, o sea, tienen 15 minutos. El estudiante puede ingresar a las 6:15, puede ingresar a las 6:20 si quiere hacerlo, pero cuando empiece a dar el examen solamente tiene 10 minutos. Gracias por la consulta, ¿sí? Es importante aclarar. Eso no quiere decir que el examen va a durar 15 minutos, sino es que el estudiante tiene la opción de entrar desde las 6:15 hasta las 6:30. Puede entrar a las 6:20, puede entrar a las 6:25, va a depender del alumno, pero el tiempo para que él pueda responder la pregunta o responder todas las preguntas va a tener 10 minutos, ¿sí? Profesor Camilo nos pregunta, sí, me indica cómo se chocolatean. Sí, todavía está en las siguientes opciones. En la calificación. Bueno, en esta calificación, como no tenemos categorías porque todo ya está sincronizado con el aula virtual, no lo vamos a usar. En el esquema, esto es muy importante, ¿sí? Ahora, si es que yo quiero que en la página que va a ver el estudiante vaya visualizando por partes, esta es la opción. Si yo quiero que el estudiante vea solamente una pregunta y haga clic y responda y haga clic para la siguiente, podemos seleccionar cada pregunta. Si es que yo quiero que primero vea las dos primeras preguntas y luego vaya a las siguientes dos y luego vaya a las siguientes dos, yo puedo indicar cuántas preguntas el estudiante va a ver por tramos, por partes. Entonces, si yo quiero que sea secuencial, que el estudiante primero la piense y luego avance la siguiente pregunta, yo puedo seleccionar cada pregunta. Ahora, si es que yo quiero indicarle al estudiante que es necesario responder esa pregunta y no puede avanzar, entonces hago clic en secuencial. Esta opción es muy importante. El página nueva, siempre en cada pregunta y modo de navegación de forma secuencial. ¿Sí? Entonces, dentro del comportamiento de las preguntas, vamos a ver, ordenar al azar las respuestas aquí, ¿sí? O en la opción no. No va a depender ya mucho de ustedes cómo quieran configurarlo. Lo correcto, bueno, lo ideal es que siempre sea al azar, ¿no? Que se mezclen todas las respuestas. El comportamiento de las preguntas, eso también es muy importante. Por defecto ya aparece retroalimentación diferida. Eso quiere decir que el sistema les va a dar la calificación cuando haya terminado el periodo. Eso quiere decir que si nosotros hemos dicho que van a concluir a las 6:30, recién a las 6:30 le va a dar los resultados.
Ahora, si es que ustedes no quieren eso, entonces tienen las otras opciones, por ejemplo, el interactivo con varios intentos, modo adaptativo, retroalimentación diferida o retroalimentación inmediata. Por ejemplo, la inmediata quiere decir que una vez que termina el examen, le va a dar su puntuación. Pero considerando que los estudiantes se conocen, alguien puede dar el examen en 5 minutos en vez de media hora y ya tiene toda la respuesta porque sabe cuál marcó o cuál no marcó y las puede distribuir a sus compañeros. Entonces sería mejor, lo más adecuado es que esperar que todos terminen el examen para que luego les puedan dar la nota, ¿no? Salvo que ustedes quieran lo contrario, pueden seleccionar retroalimentación inmediata. Una vez terminado el examen, le aparezca la nota, ¿no? En mi caso, yo, por ejemplo, utilizo esta opción, retroalimentación diferida. Quiero que termine primero todos, que se bloquee el examen y después automáticamente les va a mostrar la nota. ¿Sí? Ahí, retroalimentación diferida. En las opciones de revisión, otro dato muy importante. Como yo no quiero que el estudiante vea los puntos que tiene o la retroalimentación en que en realidad no hemos digitado nada en la sección anterior, en esta opción podemos configurarla. Durante el intento está activada todas las opciones, no podemos hacer un cambio porque necesita ver las preguntas, necesita ver cuántos puntos tiene cada pregunta, pero mientras empiece a responder y a la medida de que vaya avanzando, no quiero que le muestre ningún mensaje. Entonces, simplemente yo voy a desactivar todas esas opciones. Ahora, si es que yo lo dejo, probablemente le va a salir la respuesta. Entonces, no es lo que queremos. Entonces, también quitamos esto. Dice, más tarde, mientras el cuestionario esté aún abierto. Eso quiere decir que el estudiante ya respondió todas las preguntas, pero todavía tiene tiempo para que pueda revisar. Entonces, durante ese tiempo, ¿necesita ver alguna opción? Si es que usted quiere que se muestren algunas opciones, en buena hora. En mi caso, yo lo desactivo porque no quiero que el estudiante sepa ninguna respuesta, no quiero que el sistema les dé la retroalimentación o la cantidad de puntos, ni siquiera cuál es la opción correcta. Porque lo mismo, si es que el estudiante termina antes, puede replicar todo eso a sus compañeros, todos se conocen, entonces es muy complicado tener activas estas opciones. Entonces, en mi caso particular, yo las desactivo y solamente dejo activado toda esta opción. Eso quiere decir que una vez que se cierra el cuestionario, que es a las 6:30, entonces recién ahí va a poder ver todo lo que yo le voy a enviar, la retroalimentación por cada pregunta, la retroalimentación global. Y bueno, también los puntajes que tiene, ¿no? Dentro de la apariencia, bueno, aquí, si quieren trabajar con decimales, yo no trabajo con decimales, simplemente coloco el 0. Restricciones extras sobre los intentos. Aquí es donde yo puedo colocar una contraseña. ¿Por qué podría colocar una contraseña? Porque si es que yo quiero tomarles una evaluación en mi propia clase, por ejemplo, yo mañana clase tengo de 3 a 5 y quiero tomar una evaluación, pero la evaluación no va a ser a las 3 en punto, sino probablemente entre las 4 y 4:30, mientras yo esté explicando un tema. Entonces, como no quiero estar en ese apuro de que tengo que crear o tengo que cambiar para que se puedan mostrar a los estudiantes, yo puedo asignarle una contraseña. Vamos a colocarle 2020. Entonces, el estudiante, mientras no sepa esa contraseña, por más que lo vea, no va a poder ingresar. Recién ustedes, cuando tengan que indicarles, ya empiezan a dar la evaluación, ustedes le pueden indicar simplemente, esa es la contraseña y pueden ingresar. ¿Sí? Ahora, si no están seguros de la contraseña, sí, es esto, 2020, ¿no? Bien, seguimos. Solamente esa es la opción de la contraseña, la retroalimentación global. Ahí es lo que debemos indicarle al estudiante, las estructuras de los niveles que han aprobado. Por ejemplo, si yo quiero decir que pasando, si es que yo tengo tal vez, por ejemplo, 10 preguntas, tendría que indicar cuál es el porcentaje para poder aprobar. Ahora, si es que yo tengo dos puntajes o 2 puntos por cada pregunta, ahí también debería colocar. Yo en mi caso, por ejemplo, voy a indicar que los que pasaron el 70% aprobaron, ¿no? Entonces voy a colocar, el mensaje también va a depender ustedes de lo que quieran colocar. En mi caso, yo voy a colocar aprobado y los que no pasaron el 70%, desaprobado.
Luego vamos a ver cuántos puntos tiene cada pregunta, ¿sí? Aquí no estamos asignando todavía puntajes por cada pregunta, porque una pregunta puede valer 10 puntos y otra pregunta puede valer 1 punto cada uno. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta esta sección no hay más que hacer dentro de los ajustes del módulo. Si es que alguien nos preguntaba cómo puedo ocultar, hago clic en ocultar los estudiantes o simplemente lo doy mostrar y luego ya cuando ingreso mi aula virtual lo configuro para que lo oculten, ¿no? Ahora, pero si lo estoy haciendo en clase en este momento, si yo lo pongo mostrar en la página, probablemente un estudiante puede ingresar en ese momento y se dé cuenta, ¿no? Restricciones de acceso, bueno, no, aquí no vamos a configurar nada, simplemente guardar cambios y regresar al curso. Ah, perdón. Si guardamos cambio, regresar al curso nos va a llevar al curso, pero nosotros queremos ahora, ya hemos creado el cuestionario, ahora falta asignarle las preguntas. Entonces, guardo cambios. Nos pregunta, dice, a ver, un banco de 20 preguntas, pero cada alumno escoja 10 preguntas al azar. O sea, el alumno no podría escoger 10 preguntas al azar, pero nosotros sí podemos asignarle la puntuación y hay preguntas que no pueden asignarle el valor y otras preguntas que sí, ¿no? Pero si el estudiante puede seleccionar preguntas al azar, no. Otra pregunta, si las preguntas están en Word para escogerlas desde Word, para emitirlas directamente al cuestionario, podemos copiarla o también hay una sección de códigos, de estructura, pero no les recomiendo tenerla en las estructuras porque se les va a complicar, porque hay que colocar algunas comas, algunos corchetes, o algunas llaves. No les recomiendo que lo tengan en Word o que lo tengan en un formato. Sería mejor simplemente ir copiando las preguntas, ¿no? Ya, bien. Entonces, vamos a continuar. Lo que voy a hacer es editar el cuestionario. Y dentro de la edición de cuestionario, recién les voy a asignar las preguntas. En ese momento solamente he hecho es un cuestionario, más no todavía he indicado cuáles son las preguntas. Entonces, al momento de agregar, sí yo puedo indicar que sean preguntas aleatorias o puedo indicar que quiero registrar una pregunta, la quiero registrar en este momento, o puedo trabajar del banco de preguntas. Si yo ya tengo una lista y quiero decir que simplemente me jale de forma aleatoria, puedo seleccionar esta. Ahora, pero si yo quiero ser muy específico y ya quiero, tengo en mente qué preguntas voy a realizar, yo puedo ir marcando, ¿no? Por ejemplo, quiero 5 preguntas. Sí, quiero asignar esas 5 preguntas y le digo añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. Bien, entonces aquí lo que me va a mostrar es cada una de las preguntas y me indica estas flechitas porque el estudiante, ese es un salto de sección, ¿no? Como nosotros trabajamos en Word. El estudiante no va a poder pasar a la siguiente pregunta hasta que responda. Aquí en la puntuación, miren, la calificación máxima probablemente ustedes lo encuentren 100. Entonces yo lo que he hecho es que la calificación máxima valga hasta 20. Entonces dentro de ese parámetro yo puedo empezar a distribuir. Por ejemplo, si son 5 preguntas, yo puedo indicar que cada pregunta vale 4. ¿Sí? Entonces, hasta ahí lo que he hecho es ya crear el cuestionario, responder colocar las preguntas, indicar cuánto vale cada pregunta y simplemente le damos guardar. Ahora vamos a configurar nuevamente nuestro cuestionario porque ya se nos pasó el tiempo. Entonces habíamos dicho que aquí, editar ajustes. El tiempo. Ah, ya. Sí, todavía me queda. Vamos, por si acaso, vemos que no dé el tiempo. 40. Ya, 4:20, ¿no? Ahí. No, ya son 6:20. Vamos a poner 6:25 para que ustedes vean qué es lo que ve el estudiante. Mira, 6:25. Guardar cambios y regresar. Entonces, por aquí yo tengo una vista del estudiante para que puedan
mostrar. Permítame un ratito para poder activar el usuario del estudiante. A ver, el estudiante, lo que está aquí es una vista del estudiante. Un estudiante me ha cedido su usuario para hacer las pruebas. Bien, entonces él va a encontrar la evaluación de unidad 1. ¿Sí? Evaluación de unidad. Esa es la descripción. ¿Ya? Esa es la descripción. Yo voy a ingresar, como yo había configurado, miren, dice, este cuestionario no estará disponible hasta el domingo, hasta las 6:25. Este cuestionario se cerrará, nos indica todos los parámetros que hemos indicado. Ah, y por cierto, dice, para contestar este cuestionario necesita conocer la contraseña. Límite de tiempo, 10 minutos. Método de calificación, la calificación más alta. Este cuestionario no está disponible en este momento. Entonces, el estudiante no va a poder acceder por más que él visualice la opción de cuestionario. Ahora, si es que yo quiero responder en este momento la pregunta, voy a cambiar el parámetro para cambiar la fecha. Entonces, en la configuración del tiempo, voy a indicar que desde, quiero decir, 6:23, ¿no? Que en este momento ya puedo responder. Guardar cambios y regresar. Entonces, ahora, bien, ya aparece. Yo voy a ingresar como estudiante. Acá está la página del estudiante. Voy a actualizar. Ah, miren, por ejemplo, cómo ve el estudiante, ¿no? Semana 1 está estructurado. Hay una tabulación de la clase 1. Ustedes ya pueden colocar semana 1, sesión 2, ¿no? Y dentro de la sesión 2, si es que tienen ustedes algún material adicional, pueden utilizar las carpetas, ¿no? Entonces, esa carpeta, si ustedes colocan que se muestre solamente en el mismo curso, el estudiante puede interactuar con la carpeta, que tal vez se vería más ordenado que estar llevándolo a otra página, ¿no? Bien, entonces, el estudiante, vamos a ver las respuestas. Evaluación de la unidad. 6:23, ¿qué hora es? A ver, intentar, acá dice, el cuestionario está abierto el domingo de las 6:23. Bien, dice este cuestionario, el límite de tiempo y el método de calificación, y ya no aparece la opción de volver al curso, ya está activado. Dice, intenta resolver el cuestionario ahora. Es decir, el estudiante, si visualiza eso, no está contabilizando el tiempo. El tiempo se contabiliza al momento de intentar resolver este cuestionario. Una vez que hago clic en el botoncito de resolver, me va a pedir la contraseña. Mientras yo no tenga la contraseña, no voy a poder realizar. Entonces, habíamos colocado que la contraseña va a ser 2020. Comienzo y voy a empezar a responder. Entonces voy a ir seleccionando, ¿sí? Y aquí se va a ir dando cuenta cómo va avanzando. No significa que va a mostrar si es verdadero o falso la pregunta o si es correcta o nula. Simplemente es en qué posición están de las preguntas. Y el tiempo restante va apareciendo acá, ¿no? El tiempo restante va a aparecer acá. Entonces yo puedo avanzar, siguiente página, y no puedo regresar a una siguiente pregunta, ¿no? Voy a responder. Y se van dando cuenta que aquí va avanzando, que ya respondí y paso a la segunda pregunta. Y el tiempo está corriendo. Entonces voy a seleccionar. Y si se dan cuenta, por ejemplo, de todas las preguntas, nos dicen puntúa como 4. Es decir, el estudiante va a saber cuántos puntos tiene. Eso, ¿se acuerdan que en la sección donde estaba oculto, donde estaba deshabilitado, ahí decía que el estudiante, mientras dé el examen, se le va a mostrar los puntos de cada pregunta. ¿Sí? Bien. Entonces, no pueden responder, no pueden regresar hacia atrás. Simplemente avanzan. Vamos a seleccionar, termina el intento. Y dentro del término del intento, simplemente dice respuesta guardada, y indica que todavía tiene tiempo. Es decir, si el estudiante, como nosotros les hemos indicado, que tiene 10 minutos, el estudiante puede revisar nuevamente su examen. No es como que estuviéramos haciendo la representación física, el estudiante responde y luego se acuerda de algo y simplemente va a eliminar. Eso siempre y cuando nosotros o configuremos que tenga tiempo disponible. Ahora, si nosotros somos muy rigurosos
y seleccionamos que cada pregunta sea 30 segundos, entonces no va a tener tiempo de ir avanzando, ¿no? Entonces, una vez que el estudiante, como todavía no se ha terminado el tiempo, el estudiante tiene la opción de enviar todo y terminar. Ahora, ¿qué pasa si es que el estudiante no hace clic en todo y terminar? Simplemente pasan esos 7 minutos y automáticamente se envían las respuestas. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos configurado que cuando automáticamente termine el tiempo, le envíen las respuestas al sistema. Ahora, pero si es que hubiera tiempo, el estudiante todavía tiene para poder revisarlo. Y si es que ya está convencido, va a poder hacer clic a enviar todo y terminar. Entonces, ahí indica, una vez que se haga el envío, no podrá cambiar sus respuestas de este intento de resolver el cuestionario. Entonces, en ese momento todavía él puede revisar las preguntas. Yo puedo enviar todo terminar y simplemente me va a mostrar el mensaje que se ha finalizado y cuándo le he enviado. Y no me aparece la revisión. ¿Por qué es importante no mostrar la revisión? Nuevamente, porque si es que le damos la respuesta una vez que termina, en ese momento puede comunicarle a sus otros compañeros, se conocen. Entonces, hay que tener bastante cuidado en eso. Miren, el examen terminaba a 6:40, el estudiante no va a poder visualizar eso. El estudiante va a poder visualizar cuando termine la evaluación. Entonces, si es que yo configuro dentro de editar ajustes e indico que el tiempo ya concluyó, voy a colocar acá, ¿qué hora es? 6:28. Le indico que ya terminó. Eso para efectos prácticos, pero ustedes en ese caso lo van a dejar en el tiempo que ha indicado o lo que indiquen las reglas del examen, ¿no? Entonces, miren, aquí yo puedo revisar aquí, todavía no me sale, como ya son 6:28, ya son 6:29, voy a actualizar y automáticamente le da la respuesta, ¿no? Entonces, ya tiene una calificación, ha sacado solamente 4 puntos, es decir, sacado 0,4. ¿Cuál es el comentario? Desaprobado, ¿no? Este texto es porque nosotros le hemos editado. Ustedes pueden colocar cualquier mensaje. En mi caso, yo texteé desaprobado, ¿no? Y la revisión, porque como nosotros como profesores no hemos agregado algún comentario adicional, entonces no le va a aparecer, ¿no? Pero ya aparece que tiene 0,4. Entonces, el estudiante, todos los estudiantes al mismo tiempo se van a dar cuenta cuál es la nota que tiene. Ahora, eso es porque nosotros le hemos configurado de esa manera. Si nosotros dejamos activado todas esas opciones donde aparecen los 4 bloques, una vez que termina el examen, el estudiante va a poder ver las respuestas. Entonces, ahí ya se pueden comunicar con sus compañeros, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo lo vemos nosotros como estudiante? A ver. Voy a desactivar esta opción. Editar ajustes. Perdón, voy a desactivar mi edición. Voy a desactivar edición. Y dentro de la evaluación voy a hacer el clic nada más. Y a ver, ¿qué soy como estudiante? Lo que pasa es que como me he logueado voy a ingresar nuevamente como estudiante, ¿ya? Perdón, voy a ingresar nuevamente como docente. Se confundieron los usuarios. Voy a cerrar esto. Ahora sí. Voy a ingresar a mi aula virtual y como recién entrado, hago simplemente mis cursos accedidos recientemente, ¿no? Aquí, el curso Capacitación 06. Entonces, a ver, vamos a ver si es que he configurado aquí. Aquí, intentos, no lo había visto, aquí está en intentos. Aquí van a aparecer todas las respuestas. Si yo tengo 40 alumnos, debe aparecer acá intentos, la cantidad de personas que han respondido, ¿sí? Entonces, no me había fijado que ahí decía intentos. Entonces, aquí, hacen clic intentos para poder visualizar.
Eso porque yo quiero ver las notas de cada estudiante, porque el estudiante ya recibió esa nota. Entonces, aquí se va a mostrar la lista de todos los participantes o de todos los estudiantes que han rendido su examen. Y les va a aparecer su puntuación, cuántos puntos tienen o cuánta nota. Pero además les va a aparecer cuáles son las respuestas que respondieron. Entonces, de ahí, de alguna manera, ustedes también van revisando si es que la pregunta está bien formulada o no, porque puede ser que el 100% de los estudiantes no pudieron responder a esa pregunta. Entonces, si el 100% no pudieron responder, probablemente esté mal formulada o probablemente no la hayamos configurado de la misma forma, ¿no? O de la manera correcta. Entonces, ahí sí tendríamos que empezar a revisar. Por eso es que sería importante que nosotros, antes de hacer una evaluación oficial, podríamos ir haciendo a modo de monitoreo, a modo de repaso, algunas pruebas con los cuestionarios para los alumnos. Entonces, de esa manera ustedes también van dándole las indicaciones al estudiante de cómo va a ser la evaluación, para que ustedes puedan ir avanzando con el banco de preguntas. Pero sí sería importante primero practicar con los estudiantes, hacer su cuestionario, que no va a influenciar, pero al menos para que puedan saber cómo van, ¿no? Y que si quieren hacer varios cuestionarios ustedes, por eso es importante tener su banco de preguntas, para que luego simplemente lo jalen. Porque si no tuvieran banco de preguntas, tendrían que hacerse el cuestionario y cada vez que hacen cuestionario tendrían que editar cada pregunta. Entonces, no sería lo adecuado, ¿no? Entonces, el estudiante lo que ve es esto, simplemente la evaluación. Ya no tienes que asignarle nada, simplemente se va a poder visualizar la nota. Ahora, esa nota, ustedes lo pueden revisar en la sección de calificaciones. Eso sí ya es el proceso común que nosotros siempre revisamos, ¿no? En la sección de configuración de calificaciones, siempre nos muestra este tipo. Aquí nos indica el porcentaje, aunque estos porcentajes actualmente ya no nosotros los modificamos porque eso lo jala directamente desde el sistema. No tendríamos que hacer ningún cambio. Pero si nosotros queremos ir viendo cuál es la nota de todos los estudiantes, en la vista de informe de calificador, yo puedo hacer clic en esta sección y puedo empezar a visualizar la lista de los estudiantes con todas las actividades que se han realizado, ¿no? Con todas las actividades que se han realizado y puedo ir a ver el puntaje. Por ejemplo, vamos a ver la evaluación de la unidad, la última que hemos hecho. El estudiante se llamaba Diego Alejandro. Creo que estaba en la segunda hoja. A ver. Permítame un momento para poder encontrarlo. Hay que cargar un ratito. A ver si. No puedo ver. Permítanme. Acá en la siguiente página. Acá. Buscarlo a Diego Alejandro. Por acá está Diego Alejandro. Acá está. Entonces, Diego Alejandro, nosotros podemos visualizar que tiene, a ver, acá, 4. Que tiene 4. ¿Sí? Esta nota que corresponde en la parte superior, en la evaluación de la unidad que hemos configurado. Ahora, no podemos guiarnos del total del curso en esta sección, porque esto lo que hace es jalar todas las actividades, las evaluativas y las que no son las evaluativas. Por eso es que solamente podemos guiarnos las notas, ¿sí? Con las notas. Si nosotros queremos guiarnos, tendríamos que tener la fórmula del sílabus y poder trabajarla de esa forma, ¿no? Pero no es lo ideal guiarlo desde aquí, del total del curso del promedio, porque no va a coincidir con el aula virtual o con el sílabus. Nosotros en el sílabus podríamos tener 3 evaluaciones, acá podemos tener 10, ¿no? Y sin ningún problema, pero al momento de registrar el promedio final en el sistema va a jalar solamente las tareas o las evaluaciones que sí tenían sincronizado con el sílabus. A ver, las preguntas. Jorge Chirino, el profesor Chirino nos pregunta, ¿el banco de preguntas se ha elaborado a partir de cada uno de los cuestionarios que aplicó o primero pudo elaborar el banco de preguntas
lo correcto es elaborar primero el banco de preguntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es que yo voy avanzando por cuestionarios, me puede pasar algo, se cierra la pantalla, el tiempo de decisión expiró, entonces pierdo todo. Entonces es mejor ir avanzando de preguntas por preguntas. Hoy día avanzo 5 preguntas, mañana avanzo 5 preguntas, el próximo vez voy 5 preguntas y cuando tenga que tomar el examen final ya tendré un banco de 100 o 200 preguntas y que puedo ir jalándolos aleatoriamente, ¿no? El profesor Albújar dice, ¿cómo se puede evaluar la competencia del estudiante si solo marca? Sí, esta capacitación, si no corresponde al tema de las competencias, entiendo que va a haber una capacitación más adelante. Aquí esta capacitación es más que una capacitación técnica para que ustedes conozcan las herramientas. Profesor César nos pregunta si necesitamos que el alumno suba un trabajo solo para revisar su proceso, más no para ser calificado, no deberíamos subirlo como tarea. En la opción de calificación no ponemos nada, no debería subirlo como archivo. No, sí sería importante que suban el archivo para que ustedes tengan una evidencia del avance de los participantes. Si es que no va a tener influencia sobre la nota final, usted en el aula virtual puede asignarle una nota. Solo que al final, cuando se saque la nota final, el sistema no va a jalar esa nota, porque solamente va a jalar las evaluaciones que están sincronizadas. O sea, el aula virtual usted puede crear diversos cuestionarios, puede crear diversas tareas para que el estudiante lo suba, pero sí indicando que eso no es evaluativo, ¿no? O que no corresponde a una nota que va a influenciar en el aula, en el campus virtual. Eso es lo que yo le digo a los alumnos. Por ejemplo, suban esta tarea no influye en la nota final, pero va a servir para poder tener el avance de cómo van, ¿no? Y también va a servir como referencia para ustedes, para poder revisar el avance de sus estudiantes. Julio, si solo es para marcar el estudiante ha tenido tiempo para buscar en internet su respuesta. Probablemente pueda pasar eso, ¿no? Probablemente pueda pasar eso, por eso es importante ya tener las indicaciones cuando se den las capacitaciones del proceso o las estrategias de evaluación que como docentes podemos tener, ¿no? Wilmer Cela, ¿cómo evaluar la parte formativa? Sí, en este momento, como les digo, eso ya no me corresponde, solamente estamos trabajando netamente las herramientas técnicas. Eso sí entiendo que va a haber una capacitación para que nos puedan ayudar, me incluyo también. Julio Moreno dice, ¿nos pueden ayudar en el cuestionario de números? ¿Puedo mostraros algún ejemplo para matemáticas? No he preparado ningún ejemplo para matemáticas, pero sí tengo un video, como les indiqué, de 5 horas, donde revisan totalmente todo lo que se trabaja en las evaluaciones, que incluso nos sirve para cuando quiero arrastrar imágenes, quiero arrastrar texto, que se los voy a pasar para que lo puedan tener como referencia. Ronald nos dice que es lo mismo los bancos de preguntas que un archivo normal con varias preguntas. No sé si es una afirmación o una pregunta, eh, pero si nosotros tenemos las preguntas en un documento, sería importante todos tenerlas almacenadas en el banco de preguntas. Bien, entonces con los profesores de matemáticas no he preparado un ejercicio de matemáticas, pero sí les podría pasar un video donde se hace todo el procedimiento de los tipos de evaluaciones. No sé si es que hubiera alguna otra pregunta que corresponda a las actividades que hemos desarrollado. Si puedo preparar un PPT. En este momento, tal vez la próxima semana sí podría hacer el procedimiento de las recomendaciones de cómo trabajar el cuestionario, ¿no? Ronald nos indica cómo preparar el banco de preguntas. A ver, para repetir nuevamente, lo que sí es importante dejar en claro que esta capacitación no es tanto para manejar algunas estrategias o la forma de cómo medir las competencias del estudiante, sino es el uso de las herramientas que nos proporciona Moodle, ¿no? A ver, dentro de capacitación, en todos los cursos nosotros tenemos la opción de poder ir registrando nuestro banco de preguntas. En todos nuestros cursos siempre hay una fichita en la sección de administración que probablemente le encuentren al lado izquierdo o probablemente lo encuentren al lado derecho en esa sección. Yo lo que hago es correrlo, ¿no? Para este lado, pero si yo quiero mostrarlo hacia la derecha lo van a encontrar acá. Entonces, hay algunos que lo ven de esta manera.
Entonces, en el curso, en esta sección, en la parte inferior, hay una sección de banco de preguntas. ¿Sí? Banco de preguntas. Entonces, yo aquí, por ejemplo, he registrado algunas preguntas que ya las tengo y que las puedo usar en cualquier momento. En cualquier momento las puedo usar. Entonces, voy a crear una nueva pregunta. Que, ojo, estos cuestionarios en este momento no están, esos cuestionarios no están enlazados a las preguntas. Las voy a enlazar cuando recién creo un cuestionario y recién selecciono de mi banco de preguntas cuáles son las que corresponden o cuáles son las que voy a usar para este cuestionario. Por eso decía que si ustedes quieren ver el avance o el monitoreo en, o en el dominio de los conceptos teóricos, lo que pueden hacer es crear un cuestionario, jalan 10 preguntas, luego la otra semana jalan otras 10 preguntas y jalan de forma automática, ¿no? Bien, entonces al momento de elegir, por ejemplo, voy a colocar opciones múltiples, voy a seleccionar clic en agregar y voy a colocar la pregunta. Muy importante, lo que diga el enunciado de la pregunta es lo que va a ver el estudiante. Si es que yo coloco la pregunta aquí, el estudiante no va a ver nada, ¿sí? Aquí puedo colocar incluso la primera frase de la pregunta para yo poder visualizarlo. Por ejemplo, voy a colocar creador, ¿no? Del sistema operativo GNU Linux, ¿no? Entonces, ahora, si yo escribo aquí la pregunta y esto lo dejo en blanco o simplemente coloco responder la pregunta, el estudiante simplemente va a visualizar lo que indica acá, responder la pregunta, más no va a revisar la pregunta tal cual. Entonces, sería importante que la pregunta esté aquí, ¿sí? Esté aquí. Entonces, una vez que tengo esta pregunta, voy a colocar una retroalimentación general que corresponde a esa pregunta. Eso le va a salir cuando termine el cuestionario, recién le va a aparecer si fue verdadero o falso. Va a depender, perdón, va a depender mucho de la forma de cómo ustedes quieran hacer la retroalimentación. ¿Por qué? Porque si luego tienen programada la siguiente clase la revisión del cuestionario o la evaluación anterior, entonces van a tener el tiempo de poder dar las respuestas en vivo. Ahora, pero si ustedes quieren que el estudiante sepa una vez que se ha concluido el examen o la evaluación, sepan algunas indicaciones o la respuesta correcta, ustedes pueden utilizar este espacio para poder colocar la respuesta correcta, algún mensaje adicional, pero si es que ustedes quieren simplemente usar el tiempo de la clase para que pueda hacer la retroalimentación y puedan darle una explicación con más detalle, pueden dejarlo en blanco, ¿no? Una o varias respuestas. Yo he seleccionado una respuesta y aquí dentro dice elección 2 son las respuestas. Entonces voy a colocar que esa es la respuesta. Para avanzar con el tiempo voy a colocar esa es la respuesta A. Voy a colocar respuesta B. Voy a colocar por acá respuesta C. Voy a colocar respuesta D. Y dentro de ella yo tengo que seleccionar cuál es la verdadera. La respuesta que sea verdadera, yo simplemente tengo que hacerle clic aquí, que va a valer el 100% de la puntuación. ¿Sí? Yo voy a asignarle, aquí la pregunta no tiene peso todavía. El peso de las preguntas le vamos a dar cuando vamos a crear el cuestionario. Aquí simplemente la pregunta está en blanco y negro. Sabe cuál es el enunciado de la pregunta, sabe cuáles son las alternativas y cuál es la alternativa correcta. El peso que corresponde a cada pregunta recién lo vamos a ver cuando hacemos el cuestionario. Entonces, hacemos clic acá y simplemente guardar los cambios. Y ya voy almacenando, voy almacenando, voy almacenando mi banco de preguntas. Y eso es lo que pueden realizar. ¿Sí? Ahora, si es que yo quiero pasar esto, como dicen, a otra asignatura, simplemente le doy exportar. Lo exporto y se va a descargar un archivito. ¿Sí? Se va a descargar un archivito, yo puedo seleccionar un formato y simplemente exportar preguntas a un archivo. Nada más.
y se ha descargado el archivo. ¿Sí? Ahora, si yo quiero, ahora me voy a mi otro curso y si yo quiero obtener esas preguntas, simplemente les doy exportar, perdón, importar. Yo digo, ¿dónde está el archivito guardado? Yo lo tengo acá. Importar, ¿no? Y me indica, debo administrar un valor. A ver, vamos a ver. Voy a exportarlo, como lo estoy haciendo en el mismo curso. Voy a exportarlo y darle un valor, mientras voy respondiendo las preguntas. ¿Cómo visualiza su banco de preguntas? Permítame un momento. Ya hice la importación. Ahora regreso nuevamente a mi curso. Ahora regreso a mi banco de preguntas y lo importo. Y al momento de importar, yo le dije que era la opción GIF, ¿no? Aquí, esta opción indiqué. No recuerdo, a ver, vamos que sí. Ahora sí. Importar. Ahora sí, ¿no? Se han importado las 7 preguntas. Yo le doy continuar. Y listo, ahora tengo el doble de preguntas. No se van a replicar, obviamente, porque lo he hecho en el mismo curso ahora, pero si ustedes van avanzando el banco de preguntas y tal vez en otro curso necesiten que esas preguntas sean las preguntas del examen inicial de cada curso, pueden seguir utilizando y lo van a ir replicando. Y a la medida de que vayan avanzando, van a tener una infinidad de preguntas que lo pueden utilizar en cualquier curso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo voy recolectando preguntas del quinto ciclo, sexto, séptimo, porque todo es consecutivo. Entonces, cuando ya llego al octavo, noveno ciclo, necesito saber, ¿se acuerdan del curso tal? Activo mi cuestionario y les hago preguntas que corresponden al quinto ciclo, que corresponden al sexto ciclo, y de alguna manera voy midiendo el avance para ir avanzando más rápido o detenerme un poco, ¿no? ¿Cómo se visualizan los bancos de preguntas? Los bancos de preguntas, cuando yo estoy en mi curso de capacitación, este curso, por ejemplo, se llama capacitación, en la sección de administración está en la parte inferior, banco de preguntas. En la sección de administración, banco de preguntas. Ya. ¿Y cómo se pasa el cuestionario? Simplemente me voy a mi capacitación, a mi curso, creo un cuestionario y cuando termino el cuestionario voy adjuntando las preguntas. ¿Cómo diferencia las preguntas por unidad? Sí, muy importante esa pregunta. Cuando nosotros trabajamos el banco de preguntas, yo lo que suelo usar, por ejemplo, es que aquí coloco en la sección del título de la pregunta, en el nombre de la pregunta, puedo colocar así, U, ¿no? Permítame, no me deja escribir. De unidad 1, ¿no? Y coloco sobre el tema. Por ejemplo, voy a preguntar sobre Microsoft y aquí hago la pregunta. Entonces, al momento de yo de seleccionar mis cursos, puedo registrar todos los que dicen UI, ¿no? Sí, pero el banco de preguntas, sí, digamos que es importante tenerlos todos. A medida de que tengamos más preguntas, me va a permitir coger al azar las preguntas, ¿no? Bien. No sé si es que alguien tendría alguna otra consulta para ya concluir.